Bueno, hoy en este episodio les quiero contar un poquito mi experiencia cuando hace un par de años, más o menos ya 2 años y pico, me hice mi primera lectura de Tikkun, ¿sí? Con una astróloga cabalista, y entré a todo este mundo de ver la astrología desde otra perspectiva y a comprender los nodos, los ejes nodales. Yo ya desde el 2019 me había hecho mi primer carta astral, pero es una lectura de carta astral convencional, ¿sí? Que me dio mucha información sobre mi personalidad, entender que tengo una luna en Piscis, por ejemplo, me ayudó un montón. Entender que tengo un estelium en Piscis me ayudó un montón. Un ascendente en Sagitario me ayudó un montón en ese momento, ¿no? Como adentrarme a la astrología. Y yo cuento en algún videíto que capaz alguien lo vio por ahí y lo voy a volver a comentar acá, que me hice esa primera carta astral por mi llama gemela. O sea, mi llama gemela me abrió a todo este mundo hace ya 5 años, que me transformó y hoy ya es parte de mi identidad, decir, soy astróloga, ¿no? Como que lo habito, lo vivo, lo comparto. Y fue súper alineado para mí descubrir todo esto y sigo formándome, o sea, yo sigo haciendo cursos de astrología cabalista, de astrología evolutiva, con distintos maestros, con distintas personas, también dentro del centro de Kabbalah, a veces hay clases, es muy interesante, ¿no? Pero hay pocos, eso es real también, como que hay muy pocas personas o maestros que enseñen esta forma de leer cartas. Entonces, cuando yo ya había pasado un tiempo que ya había hecho mi carta astral normal, la carta astral que me hice cuando mi llama gemela se hizo la suya, me recomendó su astróloga y yo tenía ganas de que la misma persona, ¿no? que le había hecho su carta astral también me haga la carta astral a mí. Y digo, bueno, yo también pensaba de esa forma, quizás hay algo, quizás hay algún aspecto, quizás ve mi carta y me dice algo también de él, no sé, como que fui un poco con eso, inconscientemente en realidad, porque sabía que no iba a pasar, porque sabía que estaba yendo a leer mi carta y que la otra persona no me iba a decir mucho, pero esa persona se quedó 3 horas conmigo explicándome algo que fue para mí como un nuevo mundo, ¿no? Ver mi carta astral y entender mi carta astral, aunque sea 3 horas y media de hablar de mí, de mi personalidad, de mi energía, de un montón de cosas, y me encantó, ¿no? Me quedé fascinada. Es más, si se quedó tanto tiempo fue porque yo le seguía haciendo preguntas y porque quería, o sea, ya ella me decía, esto me quedé mucho más tiempo, pero bueno, a mí me gusta, así que se quedó y me explicó un montón de cosas. Pero me acuerdo que a mí, como yo le hacía todas las preguntas y teníamos el gráfico ahí, en un momento le pregunto, ¿y esto qué es, no? Cuando veo el nodo norte, el nodo sur, me intrigaba porque era lo único del gráfico a lo cual no me había explicado, ¿sí? Y por ahí los planetas transpersonales, que son Neptuno y Urano, tampoco le habíamos dado tanta bola porque, bueno, sí, todos tenemos los planetas medio que por generación en el mismo signo, ¿no? Entonces no es como tan importante de mi personalidad. Pero con el nodo no me resonó mucho la respuesta que ella me dio. Me dijo, no, eso no importa. Eso es como, bueno, algunas personas dicen que es la vida pasada y no recuerdo muy bien qué más me dijo, pero como que eso no lo vemos, eso no le damos importancia, o sea, como que no tenía la info, ¿viste? Para decirme mucho, sino como que me quedó más me llevé la duda, me llevé las ganas de saber un poco más, porque mi respuesta no se pudo responder, ¿no? ¿Qué es esto? No me cerraba eso de tipo, esto no lo miramos y esto no sirve. Entonces, bueno, quedó ahí, pero me acordé de esto, o sea, me acordé de esa situación, de que esa parte, la de los nodos, no me la habían explicado. Así que después con el tiempo, digamos ese año, yo, 2019, viajo, conecto con la Kabbalah, viajando a Israel. Y conecto con un montón de cosas, con mi linaje, con mis ancestros, con... La verdad que un viaje mágico, poder irme a otro continente, irme súper lejos,
con un grupo de gente desconocida a conocer una cultura completamente opuesta a la Argentina y sin embargo con algunas cosas que son similares. Un choque cultural tremendo y súper espiritual, ¿no? Y ahí mi ascendente Sagitario brillando, ¿no? Como, wow, culturas, religiones, filosofías, viajes. No, fue pura abundancia, pura expansión para mí. Y cuando volví, tenía ganas, o sea, cuando estaba en el viaje empecé a averiguar que quería estudiar Kabbalah, porque ya ese viaje ya había resonado la Kabbalah. Yo venía desde el 2015, 16, por ahí, o sea, hace 3 años y pico, meditando con una maestra, ¿sí? Que hacíamos terapia y también hacíamos meditación, con cristales, con cuencos y repitiendo frases. Y como yo, tan ingenua, tan niña, nunca me di cuenta, digamos, en qué idioma eran esas palabras o esas letras o lo que estábamos meditando, pero resulta que era en hebreo, o sea que yo ya venía conectando con las letras hebreas y con la Kabbalah, porque mi maestra ya venía desde hace años estudiando Kabbalah y había una energía de la Kabbalah que ya se estaba hace años, digamos, incorporando en esas meditaciones, en esa terapia que yo venía haciendo, hasta que un día le cuento y le digo, no, porque me voy a Israel, porque resulta que tengo familia judía, mi mamá entonces es de parte de mi mamá, entonces puedo viajar porque soy judía. Y yo no lo sabía, o sea, como nunca me explicaron cómo funciona el judaísmo en sí mismo, ¿no? Cómo funcionan las religiones, o sea, yo me crié muy, muy agnóstico todo, ¿no? Como muy sin hablar de nada, o sea, la Navidad es Papá Noel y se dan regalos y nunca nadie me dijo nada religioso al respecto. Y el judío para mí es como que te tenías que bautizar para ser judío también, ¿no? Decir, a ver, como que alguien elige la religión, no sé, tus papás o alguien. En cambio, entendí ahí que no, o sea, que uno nace judío, o sea, si naciste de una madre judía, sos judía, listo, como que estás considerada por la comunidad como judía. Así que el universo me regaló, me ordenó a que haga ese viaje en ese momento, justo antes de la pandemia. Y conocí, tuve como casi 40 días viajando, primero a Israel, después viajé a Europa y después volví a Israel para hacer una semana en la ciudad de la Kabbalah. O sea que yo como algo ya me decía Kabbalah, me resonaba. Y no me había dado cuenta de esto, de que me resonaba porque yo ya venía meditando con mi maestra, ¿no? En hebreo, conectando con el árbol de la vida sin saber. Entonces viajo, reservo ese paquete como extendido de una semana para quedarme una semana más, que te pagaban todo. Entonces dije, bueno, a ver, de todas las opciones que hay, ¿cuál me interesa más? Y la que más me interesaba era la que era una semana en Safad, que es una ciudad súper ortodoxa, súper religiosa, donde surgió la Kabbalah. Es como la ciudad de la Kabbalah. Me encantaba. Y se llamaba Mystic and Mountains, ¿no? Como montañas y mística. Entonces iba a ser como súper, como retiro, como un retiro espiritual de una semana. Porque después había otros paquetes que eran como más de actividades acuáticas, como más de aventura, como más divertidas. Lo mío ya era, quiero ir como a un retiro. Así que me anoté y era internacional, o sea, era una semana con gente de distintos países. Y fue súper heavy porque es como que durante una semana viví un poco como mirando desde afuera cómo vive la gente en un pueblito ortodoxo, ¿no? Una ciudad súper ortodoxa. Fuimos a hacer Shabbat, fuimos al templo, tuvimos que apagar los celulares todo ese día, fuimos a almorzar también por Shabbat con una familia de gente que vivía ahí, ¿no? De Israel. Y cosas tan simples que para mí eran una locura, como por ejemplo que empezaban las clases el domingo. O sea,
no sé, eso era Shabbat, era sábado, estábamos almorzando y nos contaban que al día siguiente iban a empezar de vuelta las clases, como que de las vacaciones. Y yo decía, pero es domingo, ¿cómo que van al colegio el domingo? Y para mí era una locura. Y después los viernes se para el mundo, o sea, no hay nada. Los viernes y sábados es como, si Shabbat es como si, no sé, es sagrado, ¿viste? Se para todo. Entonces, bueno, nada, todos esos choques culturales también en Israel, todo lo que es lo militar, ¿no? La gente con armas en el tren, tipo como vestido de militar, ¿no? Como a mí me daba miedo, digo, ¿por qué tengo que estar sentada al lado con alguien con una ametralladora al lado mío? Ya, me chocaba, digo. O sea, por un lado hay gente que se siente más segura porque es como que todo el mundo es un policía, básicamente, entonces no hay robos, no pasa nada. Y eso también es re loco para alguien que viene de Argentina, como que yo iba caminando y me sentía súper segura por la calle. Y era una sensación que no había tenido nunca así. Y fue loco eso. Y bueno, nada, todo esto fue como un despertar de conciencia también para entender cómo somos burbujas, ¿no? Cómo lo que para una persona está bien, para otra persona está mal. Cómo un domingo para alguien puede ser un lunes y para vos es domingo. O sea, esas cosas que son como tontas, ¿no? Alguien o sea, viajando en el tren con un arma y para mí es como una locura. Nada, no me lo había por ahí puesto a ver y a pensar desde ahí, ¿no? Y eso también me abrió mucho la cabeza también a esto, ¿no? ¿Qué tipo de burbuja que quiero crear yo con mis creencias, con mi realidad? Porque al final hay en algún lugar del mundo donde esto quizás que yo pienso que está mal, quizás esto está bien y me pueden aceptar de esta forma también, ¿no? Como que mi quirón, mi herida está en el no pertenecer, en el sentirme diferente dentro de los grupos y dentro de las amistades quizás o de las comunidades, porque justamente como que no me sentía ni judía, ni tampoco no judía, ni católica, ni tampoco ni tampoco que no me interesa nada lo espiritual. O sea, me interesa estudiar un poco las religiones y bueno, nada, fue como entender que hay un punto medio, ¿no? Como que hay que crear esa burbuja, ese espacio, porque la estamos creando todo el tiempo, o sea, estamos creando esas realidades de lo que se hace o no se hace, de cómo se hacen las cosas, de cómo las construcciones sociales, ¿no? Así que bueno, ahí empecé a conectar con la Kabbalah. Lo que pasó es que en ese viaje, como era súper ortodoxa la ciudad de la Kabbalah, nos daban algunas charlas sobre Kabbalah que estaban muy interesantes, pero nos las dio un rabino, por ejemplo, ¿no? Y el rabino en un momento nos dijo que si queríamos estudiar Kabbalah, íbamos a terminar siendo o convirtiéndonos, hacernos ortodoxos. Como que teníamos que vivir en una comunidad ortodoxa porque si no, no podíamos practicar correctamente la Kabbalah. Un poco ese fue el mensaje que yo me llevé de ese rabino y dije, no, mira, no me resuena esto. O sea, yo entiendo que vos fuiste a la India, no eras judío, toda la historia que nos contó el rabino, ¿no? Como que cómo llegó él a ser rabino y estar ahí y convertirse a ser ortodoxo cuando era un hippie que se había ido a la India. Bueno, mira, buenísimo tu experiencia. Si vos sentís que tenés que ser ortodoxo. Yo pensaba eso, ¿no? Pero no me cierra. Entonces busqué algunos lugares ahí que quería estudiar Kabbalah, pero tenían esa filosofía. Así que cuando volví, encontré algunos videos, empecé a buscar ahí en YouTube, encontré una info, me resonaba mucho, que justamente fuimos y conocimos un artista que hacía arte cabalista, y justamente los videos tenían la foto de ese arte, o sea, como todo muy alineado, muy conectado. Hoy los tengo me llevé ahí algunos imanes de los cuadros de ese artista, que son súper lindos, de colores, y que bueno, ahí empezó este espacio de buscar la Kabbalah. Entonces, en el 2020 me llegan la publicidad para anotarme a Kabbalah 1 en el Centro de Kabbalah Argentina. O sea, en realidad era online, porque ya estaban empezando a hacer webinars para sumar gente en español. Y ahí me sumé, era a voluntad, o sea que podías pagar lo que vos quieras, o sea, podías pagar $1, $5, lo que vos quieras,
para entrar a las 10 clases de Kabbalah 1, y cada clase era con un maestro distinto, porque este era como internacional, latino pero internacional. Entonces ahí como que conocí por videos, ¿no?, a todos los maestros del centro de Kabbalah que hablaban español, porque no hay muchos, así que más o menos eran 10 clases y habrán sido 6 maestros que ahí conocí más o menos. Y eso fue en el 2020, donde yo ya estaba viviendo con mis padres, pensando en, bueno, me quiero mudar, quiero irme a vivir sola, y no tenía los medios económicos para poder hacerlo, pero también llegó la pandemia, entonces eso retrasó un poco poner en acción la parte de mudarme y conseguirme un espacio para vivir, porque bueno, también para mis papás viven en una casa, ¿no?, para irme a encerrar en un departamento no tenía sentido. Así que después con el tiempo se charló un poco eso, y en el 2022 encuentro un departamento al cual irme a vivir en Belgrano, ¿sí? Para los que conocen un poco Buenos Aires, en Capital sería. Yo vivía por zona norte, o sea, no estaba en Capital. Y veo ese departamento, me encanta, señales por todos lados de este es el lugar en el que tenés que vivir. Sí, como nada, Feng Shui que me interesaba, había un signo de un símbolo chino que también yo estaba estudiando chino, entonces me parecía como realineado. Hoy me tatué ese signo porque siento que es como que fue todo muy, muy armonioso el irme a vivir ahí, con un contrato que era lo que yo necesitaba, con un precio accesible, y con el tiempo lo fui pudiendo yo también pagarme y mantenerme, y estaba muy bien y estaba lo que necesitaba, ¿no? Y muy bien ubicado también. Y cuando lo voy a ver, digo, ay, por acá no estaba el centro de Kabbalah Argentina, a ver, me voy a fijar. Me fijo, literal estaba a media cuadra, o sea, estaba enfrente. Enfrente de mi departamento estaba el centro de Kabbalah Argentina. Así que también fue como una señal alineada, porque yo ya venía estudiando hace como 2 años, porque una vez que hice Kabbalah 1 me gustó y fui sumándome a Kabbalah 2, Kabbalah 3, ponele que ahí ya había hecho Kabbalah 3, Kabbalah 4. Así que estaba, me pude mudar ahí y empecé a ir durante el 2022 a todas las actividades que presentaba el centro, ¿no? A conocer, mucha gente, a conocer a los maestros cada vez que viajaban, porque no había maestro permanente en Argentina, sino que venían, no sé, cada 2 meses venía algún maestro y hacía alguna actividad o alguna clase. Empecé a conectar mucho con eso. Y ahí fue cuando me hice la carta astral, la lectura de Tikkun, que es a donde quería llegar. Empecé a ver y a entender ahí, porque también conecté con una comunidad judía donde daban clases de astrología cabalista, y conocí también unas amigas y conocí otro maestro que no era del centro de Kabbalah y que daba justamente esas clases de astrología cabalista en Argentina, que hasta el día de hoy sigo estudiando con ellos. Y descubrí el Tikkun. O sea, hasta ese momento yo algo me llamaba a la Kabbalah, y eso lo dicen todos los maestros de Kabbalah, es como que la Kabbalah te encuentra, la Kabbalah te llama. Hay algo que dice, te llega números repetidos y encontrás la Kabbalah, te llega un libro que alguien te habla, te recomienda, o sea, hay algo que te llama. Y a mí me llamó en Israel la Kabbalah. Yo en ese viaje me tatué en Israel, me tatué Emet, que es verdad, son 3 letras hebreas, y todavía no sabía nada de los nombres de Dios y nada de las letras hebreas, pero simplemente sentí que como yo venía meditando Emet todo el tiempo, sin saber que eso era hebreo, venía meditando verdad, o sea, venía haciendo todo un proceso, y la verdad me llevó a Israel, ¿no? A encontrar, a buscar la verdad, no sé, la verdad espiritual, la verdad de tu alma, la conexión con quién soy. También meditábamos en hebreo como quién soy, ¿no? Y el yo. Ani, ¿no? Que es el yo. Así que bueno, todo eso, toda esa parte de mi camino que hasta ahora capaz no había contado,
porque en el medio también estudié coaching, ¿no? En la pandemia 2020 me anoté para certificarme como coach, así que también ahí, cuando me mudo, empiezo a trabajar ya como coach. Ya había empezado a hacer el podcast, ya había empezado a animarme a compartir un poco más de mi proceso de las llamas gemelas. Entonces, cuando me mudo también puedo después mudarme, porque empiezo a trabajar de esto también, ¿no? Como que me empiezo a alinear con mi propósito, me empiezo a alinear con esto, con el Tikkun, con la Kabbalah, con grupos de gente espiritual, con estudiar astrología cabalista. Y para mí eso, en 2 años es un salto cuántico tremendo lo que vengo viviendo. Que bueno, cuesta a veces como contar también todo lo que me fue pasando. Así que un poco el resumen que yo les quería contar es que para mí fue un antes y un después cuando decidí invertir en hacerme la lectura de Tikkun y empecé a entender que ese nodo, que al principio no me habían sabido cómo responder qué era, en realidad era muy importante, pero para la astrología convencional quizás ni siquiera lo miran. Quizás te haces una carta astral y no le van a dar bola a esto que yo hoy hago, que es entender tu Tikkun, entender tu nodo norte, entender el desafío que tu alma vino a hacer, la corrección que tu alma vino a hacer en esta vida, y ver la carta y leer la carta entonces desde un lugar evolutivo, desde un lugar desde el alma, y no únicamente una carta astral de tu personalidad, ¿sí? O de dónde está el ascendente, la luna, el sol, que es como lo regular que hace cualquier astrólogo. Entonces yo quería saber cómo era mi lectura de Tikkun, y las únicas personas que lo hacían, o sea, que yo en ese momento quería hacer era con la maestra de Kabbalah, ¿no? Del centro de Kabbalah. Y la lectura de Tikkun salía $150 para poder hacérmela. No importa que estemos en Argentina, la maestra es de México, la maestra cobra $150, estés de donde estés. Entonces, yo ya había escuchado por un compañero del centro de Kabbalah, se había hecho su carta, su Tikkun, y me había compartido la grabación y había visto su lectura personal. Y realmente había mucha información que le dijo esa astróloga, muy clave para él, de su vida, de sus heridas, de su personalidad, un montón de cosas. Y dije, yo también quiero eso. Y si sale $150 y él lo paga, bueno, es un esfuerzo, pero que la información que a mí me va a llegar, tengo que hacer el esfuerzo para poder pagar esa información. Y sale eso, nadie más me lo puede dar, no hay un descuento para argentinos, y pagué $150 por 1 hora de la lectura de Tikkun. Y a mí lo que me pasó es que yo ya tenía como una expectativa, ¿no? Como que venía de hacerme cartas que duraban 3 horas, 3 horas y media, que me dijeran un montón de información, me encanta. Y yo sabía que esa maestra tiene y sabe un montón. Pero esa lectura me quedé con ganas. La sentí corta, la sentí que no... Como que me dijo cosas que yo ya sabía porque ya me había hecho una carta. Y me dijo 2 cosas quizás que no me habían dicho antes. Como que me llevé de $150, yo lo vi de esa forma en ese momento, ¿no? Como 2 cosas, dos informaciones que quizás antes no tenía antes de esa lectura. Entonces lo que me pasó es que dije, bueno, si estas 2 cosas que me dijo me valieron $150, les voy a prestar atención. O sea, es una información que se va a quedar conmigo sellada y no las voy a dejar ir, ¿no? Uno a veces se hace una terapia o se hace una carta, te dicen un montón de cosas y después o te las olvidas o no haces nada con eso, ¿no? Lo dejas ahí como perdido. Ah, sí, me hizo una carta, pero bueno, ya no sé ni qué me dijo. Entonces dije, no, esto es valioso para mí, esto que me dijo esta astróloga. Pero sin embargo, sabía que había mucha más información valiosa que ella tiene y que quizás no se dio en esa lectura y no estaba para seguir pagándolo como en ese momento, ¿no? Como que dije, bueno, voy a seguir investigando. Entonces hoy entiendo que fue súper alineado para mí dar ese salto. Fue un antes y un después porque fue información valiosa, pero sobre todo quedarme con las ganas fue muy valioso, porque me llevó a, ok, quiero estudiar esto, o sea, quiero yo saber más de esto, voy a investigar, voy a averiguar, porque si esta astróloga no me dice todo lo que yo quiero y no se va a quedar 3 horas conmigo explicándome mi carta, que por ahí es lo que a mí me hubiese gustado, voy a encontrar la información yo, voy a buscar y voy a estudiar.
Así que así fue que empecé a estudiar esta astrología cabalista y a buscar información y a recolectar información. Y con el tiempo lo que pasó es que me di cuenta de que uno de los dones que yo por ahí antes me di cuenta que tengo, que es canalizar, pero que canalizaba canciones o que canalizaba música, de repente empecé a hacer lecturas de cartas y empiezo a canalizar la información de las cartas. O sea, empiezo a entender como toda la energía que hay y a la persona que tengo enfrente, que es la dueña de esa energía, unir y como canalizar qué es lo que lo unifica, ¿no? Y también el nombre de Dios. O sea, fue un gran regalo también que me trajo con la conexión con el centro de Kabbalah, el entendimiento de la carta más tu nombre de Dios. O sea, es algo que complementa la información. Tu nombre de Dios te complementa toda esa información que está ahí energética en tu mapa, que es tu carta. Y se puede seguir estudiando, sí. Se puede dar más información, se puede, y sigo por eso estudiando y buscando también de distintas fuentes. Todo lo que es similar es lo que para mí es la verdad, ¿no? Esa búsqueda de la verdad está en mí. Así que hace poquito me tatué mi nombre de Dios también y ya llevo conmigo esa energía y el nombre de Dios de las almas gemelas, porque también para mí fue todo este mundo, ¿no? Como conectarlo con mi proceso de llamas gemelas, que mi llama gemela me despertó a la astrología también, ¿no? Y para mí es esa mi verdad, la verdad de las llamas gemelas, la verdad del despertar espiritual, la verdad del propósito que traemos. Entonces el propósito es el tikkun. Entonces ahí es donde unifico un poco todo esto, todo lo que les fui contando, ¿no? Como el despertar de llamas, que tenemos un propósito, que tenemos una corrección, que tenemos un tikkun que se enciende cuando encontramos a nuestra llama gemela. Es como que nos activa el nodo norte y ya no nos queda otra que empezar a elevar los planetas, a elevar nuestra energía de la carta astral, hacernos cargo de la energía que traemos para poder ir a habitar nuestro tikkun, nuestra corrección, nuestro propósito. Y recién ahí, o sea, vamos a poder anclar la unión con nuestra llama gemela. Entonces todo está conectado y la Kabbalah también habla de almas gemelas. Y lo que pasa es que le cuesta hacer la diferenciación de un alma gemela y una llama gemela. Pero la información uno si busca la encuentra, ¿no? Y creo eso, que bueno, uno puede estudiar años astrología y seguir formándose, puede estudiar años Kabbalah y siempre va a haber algo más, o sea, no se acaba nunca esto. Pero también para mí fue entender este don también de canalizar cartas, de comprender ya como lo evolutivo que el alma trae. Con todo lo que estudié y con todo lo que sé, ya también hay una parte mía que se activa mucho de canalizarlo, de comprenderlo como desde otro lado. Y cuando después volví a hablar con esta astróloga del Centro Kabbalah, ella me dijo eso también, como que ya llega un momento, porque yo le dije, yo quiero estudiar más, ¿qué curso puedo hacer? Porque está todo en inglés y no está claro, porque yo ya estudié, le digo, ¿viste? Yo ya estudié astrología, no quiero empezar un curso de cero. Tendría que saber qué nivel es el que me falta. Y empecé a hablar así y me dice, bueno, pero ya llega un momento que uno mira una carta y ya lo empieza como a canalizar. Y después estudié también con Pablo Flores todo el año pasado para certificarme de astróloga avanzada. Y él también en un momento hace referencia a eso, ¿no? Como que ya llega un momento que tenés toda la información en vos y abrís una carta y la misma carta te va guiando a, mira, hablale de la casa, no sé, hablale de este tránsito, hablale ahora de esto. Porque en 1 hora y media, o sea, a mí me gusta eso, como yo pongo 1 hora y media de tikkun porque también sé que la persona no puede recibir tanta información junta y no todos están ya con un nivel de astrología para seguir como me gusta a mí 3 horas, por ejemplo. Pero la información está, entonces yo lo que trato es que en 1 hora y media poder darles la información que en este momento el alma necesita y el entendimiento, bajarlo con un nivel de entendimiento para que esa persona le sirva y realmente pueda después irse con algo súper valioso, un antes y un después de saber que su alma vino a corregir y a sanar yendo para esta energía, ¿no?
porque sé lo valioso que es, porque a mí me pasó. Porque a mí el entendimiento de mi tikkun, de mi nombre de Dios, de la purificación espiritual, me cambió muchísimo mi camino, mi proceso. O sea, tuve que tomarme una pausa con la música porque me di cuenta que yo estaba cantando pensando que eso era estar en propósito y no estaba fijándome qué estoy cantando. Y era mucho más importante el mensaje, ¿no? Y entendiendo mi tikkun, que lo que diga, que lo que cante, que lo que comparta con mi voz, purifique espiritualmente a otros. Y por eso el podcast, este podcast tiene como tanto valor para mí y está tan alineado con mi tikkun. Y yo lo empecé antes de saber todo esto. O sea, mi alma me guió a hacer esto. Entonces nuestra alma ya sabe cuál es nuestro propósito y nuestra corrección. Pero tener el mapa y tener como la certeza ordenada y que alguien también te pueda como decir toda esta info, te ayuda a ir recordando lo que ya sabes. Te activa, se te abre como un nuevo camino que de a poco lo vas transitando y te vas dando cuenta en el tiempo que desde que te hiciste la lectura de tikkun, todo es como que se va ordenando, porque ya sabes dónde van las cosas, como que ya sabes cuál es tu orden, hacia dónde estás caminando. Estás caminando hacia ese nodo norte, hacia esa energía, hacia tu tikkun. Entonces, te empezás a dar cuenta de que empezás a llegar a las personas correctas y las personas correctas empiezan a llegar a vos. La información que necesitas para ir hacia tu tikkun empieza a llegar porque vos le abriste la puerta con esta lectura. Y eso fue para mí. Decir, sí, voy a pagar $150 para abrirle la puerta a mi propósito. Para decir, sí, estoy lista para que la información que me den no me entre por un oído y me salga por el otro. O sea, estoy comprometida, que quiero esto, que lo quiero dejar grabado, que lo quiero volver a ver, que lo quiero volver a escuchar, porque es valioso para toda mi vida. Una lectura de tikkun es con tu carta, con tu fecha de nacimiento, y es para siempre. En cambio, por ejemplo, una revolución solar te dura un año, porque es la información de ese año. Cómo va a ser la energía de ese año de cumpleaños, ¿no? Y después ya está. O sea, la próxima revolución te tenés que hacer otra carta. En cambio, la lectura de tikkun o una carta astral convencional es para toda tu vida, es tu energía de toda tu vida. Entonces, a mí me gusta eso, como condensar en 1 hora y media, tratando de bajárselo a tierra a las personas para que lo entiendan, pero también muy centrada y muy canalizada con lo que el alma hoy necesita y puede entender, en el nivel en el que hoy puede entender. Si te gustaría recibir una lectura de carta astral de tu tikkun, escribinos, mandanos un mail a indigoencubierto@gmail.com o en nuestra web www.indigoencubierto.com vas a encontrar toda la información sobre este y nuestros otros servicios. También, si tenés ganas de profundizar en una lectura de tikkun con un acompañamiento, ofrezco mentorías individuales para que justamente trabajemos en habitar tu propósito y acompañarte a que puedas con tu carta empezar a vivir de tu propósito en abundancia.